Hola mi gente, una vez más aquí, uno de los episodios de los podcasts, del podcast Los Cuñados Show. Hoy como siempre tendremos cosas relativas que han pasado en la historia, pero que nadie conoce. Pero venimos hoy Ujú. aquí a dar sin pelos en la lengua, te vamos a decir cómo fue. Y viene es desde Múnich a Moncada, el nacimiento de los dictadores. Es bien polémico. Hoy tenemos al invitado especial. Dígale su nombre para que todo el mundo lo escuche y lo sepa y conozca de usted, hermano. Enrique Sifonte, soy músico, soy cristiano y tengo una predilección especial por la historia. Ujú. Ok, aquí tenemos este señor que es un letrado conocido, tiene amplio conocimiento de lo que es la historia y donde muchos no le dicen la verdad y basados en los gobiernos te dicen lo que necesitas tú escuchar o lo que ellos quieren que tú escuches. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, como decimos, desde Múnich al Moncada, nacimiento de los dictadores, tenemos como siempre la dinámica que va a ser 10 preguntas. Amén. 10 preguntas donde vamos a estar haciendo Ujú. polémicas y donde nadie conocía qué es lo que ha transcurrido en el tiempo. ¿Está listo, mi hermano? Bien, bien. Nos fuimos y viene con la primera pregunta y dice, ¿qué condiciones políticas y económicas en Alemania permitieron el ascenso de Hitler tras el push de Múnich? Bueno, primero hay que decir qué fue en qué consistió el PUS de Múnich. El PUS de Múnich fue el pronunciamiento que llevó a Hitler a un plano de conocimiento nacional. Uh -huh. Hasta ese momento Hitler había sido un político muy bullanguero, muy dinámico en la ciudad de Múnich, que es la capital de Baviera en Alemania. Ok. Esto le permitió a él darse a conocer a toda la nación y también a muchas partes del mundo. Wow. Porque recordemos, anteriormente esto era un político muy exitoso como orador en las cervecerías de Baviera, de Alemania, pero apenas conocido en los grandes medios políticos de aquel entonces. El push de Múnich le sirvió a él como una plataforma política, como un lanzamiento político de conocimiento y de entronización en la política nacional alemana de aquella época. Eso fue en 1923, el 9 de noviembre de O 1923. sea que Hitler en ese tiempo tenía un alto ranking de popularidad entre Sí, Alemania, sí, porque siempre fue un orador descollante. En descollante. la cervecería, donde es costumbre en esa parte del sur de Alemania hacer una vida social bastante amplia. O Ok. sea, no solamente se va a tomar cerveza, sino también a escuchar música, Sí, escuchar disertamientos negocio, políticos, todo, negocios, etcétera. todo, Y claro. ahí fue donde empezó la vida política de Adolfo Hitler. Me imagino, claro, agarrando aquello que es el populacho, ¿me entiendes? Por Quedó supuesto. grande. Y por las condiciones tan especiales de Alemania en aquella época, que bueno, creo que en las otras preguntas Viene a con. se viene a Pregunta exactamente. número 2 dice, ¿de qué manera la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles influyeron en la mentalidad autoritaria de futuros dictadores europeos? Sí, mira, es una pregunta muy buena. La Primera Guerra Mundial vino a traer a Europa un desencanto total con lo que había sido las aspiraciones liberales del liberalismo europeo Europeo. hasta aquel momento. O sea, hubo un desencanto muy grande. La guerra fue brutal, fue terrible, una guerra industrial, una de las grandes guerras industriales, armas químicas, armas biológicas y un encarnizamiento total. Eso influyó en el hecho de que el desencanto que produjo esta situación, este realismo político tan intenso, hizo que las promesas políticas fueran cada vez más duras Claro. y más estrictas. Y esto se reflejó en el carácter precisamente de las dictaduras europeas de aquella época, no solamente la estalinista en Rusia, sino la fascista en Italia y la nazista en Alemania. Perfecto. Correcto. Entonces, seguimos preguntas número 3 que dice, ¿cuáles fueron los errores de las potencias occidentales que facilitaron el fortalecimiento del nazismo y el fascismo en ese tiempo? Mira, básicamente hay un cúmulo de errores que quizás podrían catalogarse como de una categoría menor, pero el gran error de los vencedores de la Primera Guerra Mundial que van a entronizar en Versalles toda una política que va a tener unas consecuencias terribles después en el futuro, es la idea de la autodeterminación. Porque con la autodeterminación, muchos de los imperios centrales, entre ellos Alemania, Austria-Hungría, fueron divididos y fueron repartidos de una manera arbitraria.
Claro. Y esto generó mucho descontento y muchas reivindicaciones nacionalistas en el futuro también. Wow, es increíble. Pasamos para la cuarta. Dice, ¿qué paralelismo existen entre el surgimiento del nazismo en Europa y los movimientos revolucionarios en América Latina como en el asalto de Cuartel Moncada? Ya aquí nos estamos adentrando en lo que tiene más el público de nosotros que nos siguen, que son cubanos, que solo, ¿cómo se llama? Para que la gente vaya retomando y vaya conociendo que realmente, ¿qué toma Fidel Castro de ese asesino que fue Hitler? Que mucha gente ve que Fidel Castro sí, pero Fidel Castro tenía muchos intentos de asesino, ¿me entiendes? Sí, bueno, hay una similitud muy paralela acá. La principal similitud es el desencanto con la democracia. El desencanto de la democracia. Tanto en la Alemania de Hitler, de la década del 20, como en la Cuba de la década del 50 es el mismo problema. O sea, la democracia que no satisface todos los reclamos y todas las expectativas sociales, políticas, económicas. Disculpa que te... No, sí, ya veo, pero es por el caballero Enrique está así porque hay cambio de tiempo acá en lo que es Pensilvania. Está, ¿cómo se llama? Está un poco catarrado Enrique con el cambio que es muy brusco en esta parte de aquí de lo alto de Pensilvania, pero seguimos aquí, porque esto solamente ocurre en vivo, esto no ocurre cuando se graba, se corta, se pega, no, pero aquí esto es en vivo, seguimos hermano. Entonces, bueno, es el desencanto con la democracia, básicamente. La democracia parlamentaria, la democracia burguesa, efectivamente, que lleva a la sociedad a tomar medidas punitivas para poder resolver su crisis interna. Creo que hay una pregunta que tú haces después. Más adelante. Sí, vamos a esperar a llegar ahí. Vamos a esperar allá. Dice, la pregunta número 5. ¿Cómo utilizó Hitler la propaganda para construir una figura de líder indiscutible y cómo se compara con los métodos de Fidel Castro en sus primeros años? Bueno, mira, el culto a la personalidad es uno de los esquemas del fascismo y del nazismo y también del comunismo. Porque hay que decir que son fenómenos paralelos en el tiempo, ¿no? Mientras se está desarrollando en Alemania el nazismo, en la Unión Soviética está el estalinismo también. Claro. Y en Italia está el fascismo. El culto a la personalidad es la solución que estos regímenes encuentran al manejo y a la solución del poder. O sea, para ellos el poder tiene que estar entronizado en un individuo carismático, claro, lleno de facultades prácticamente sobrenaturales, claro, que puede conducir la vida pública y puede llevar a la nación, que es un concepto también que los totalitarismos de esta época van a asumir de una manera cuasi religiosa. Cuasi religiosa. Exactamente. Y entonces, bueno, se va a producir este culto a la personalidad que va a ser muy eficaz a la hora de manejarlo como propaganda. Porque mientras la democracia burguesa representa toda una constelación de políticos que pasan sucesivamente cada 4 o 5 años de un momento a otro, en cambio lo que dicen los fascistas, los nazis y los estalinistas es que la personalidad, la intronización de una personalidad descollante y brillante es la que puede llevar sin tener ningún tipo de compromiso con un parlamento o un congreso, sino respondiendo solamente ante el pueblo. Estoy diciendo lo que dice la tesis. Lo que dice la tesis. La teoría, claro. Efectivamente, puede tener éxito una gestión gubernamental. Claro, o sea, basado en todo lo que cada líder que llega a un pueblo a donde llega a dirigir masas, millones y miles de personas, tiene que ser una persona primero capacitada, por supuesto, ¿me entiendes? Primero culta, ¿me entiendes? Donde su amplio vocablo tiene que llegar a esas mentes. Efectivamente. O sea, Fidel es sobre todas las cosas, él habrá sido todo lo que hizo, sometió a un pueblo, desde luego, esclavizó a un pueblo, tú sabes, pero eso fue basado en su inteligencia. Eso no, o sea, no podemos quitar el mérito que tiene cada cual, como Hitler fue una persona muy inteligente. Efectivamente. ¿Me entiendes? Porque son gente que son capacitadas de saber manipular
a las masas y llevarlas al punto donde ellos quieren. Efectivamente. Ahora, la propaganda presenta esto, ayuda en esto, porque le añade connotaciones sobrehumanas y sobrenaturales a la personalidad que ya de por sí es descollante y es brillante, Claro. pues lo presenta como una especie de ídolo religioso que es capaz de resolver cualquier tipo de problema. En eso la propaganda ayuda mucho. La propaganda está enfocada en eso. Claro, porque ¿qué pasa? Hay muchas cosas de que el ser humano tiene un gran problema con En su su ego. culpa, ¿me entiendes? Con su Mm, culpa. Entonces busca el catolicismo como decir, bueno, si yo hago esto malo, mañana me perdono y ujú, sigo acabando, ¿me entiendes? ujú. Y una de las cosas que tiene la iglesia católica es eso, ¿me entiendes? Usa la religión bien light. No Sí. interesa que tú seas un matón, no sea, pero Dios te ama, tú sabes. Y lo que nosotros sabemos como cristianos, sabemos que no es así, ¿me entiendes? Tiene que Efectivamente. haber un Espíritu Mira, Santo. y ahora que tú hablas de eso, en el caso de Alemania, la tradición religiosa, cultural más importante de Alemania es el luteranismo. El En el luteranismo. luteranismo es la figura del príncipe la que ejerce el gobierno en la iglesia. Esto fue consecuencia de la reforma luterana, ¿no? Ya no es el papa, pero ahora es el príncipe. El El que ejerce el príncipe. poder temporal también gobierna la iglesia. Y esto tuvo una consecuencia en Alemania, bueno, que llevaron al nazismo también, o sea, la obediencia al Estado, el Estado como una figura sacro religiosa en sí misma, como Ujú. está plasmado en la filosofía hegeliana también, o sea, la obediencia, la celebración del súbdito por encima de cualquier otro tipo de cosa, porque el Estado es el reflejo místico de la intronización del príncipe, los poderes temporales y los poderes eternos de la Eterno. divinidad. Y esto fue algo que se cultivó en Alemania durante muchos siglos. Wow, increíble. Mm, Bueno, estamos aquí, entonces seguimos tan conectados la gente. Seguimos eh, para la sexta pregunta. Dice, ¿en qué se parece y en qué se diferencian los contextos sociales que llevaron Hitler al poder en Alemania y a Castro en la revolución en Cuba? Bueno, sí, hay Similitud. sí, una similitud y una vinculación hasta tenebrosa, Pues dígaselo aquí a realmente. la gente que está escuchando que piensa que sí, que Fidel Castro fue un santo y vamos a No, no, poner esos no. puntos para que la gente vaya con coordinando cada punto de esos que realmente nos Mira, gusta a nosotros. la gran similitud fue, como te había dicho, la hecatombe, la catástrofe de la idea del liberalismo político, de la democracia. Porque es increíble cómo Cuba, en la década del 50, fue una de las épocas de mayor bonanza económica, pero una época al mismo tiempo de una crisis muy grande en cuanto al institucionalismo democrático. Ok, Esta fue la principal causa que lleva a Fidel Castro al poder, porque no es económica. El nivel de inversiones de la economía norteamericana en Cuba, era bien fuerte. la guerra de Corea, que comienza en 1950 y termina en 1954, le trae a Cuba unas ganancias tremendas por la producción de azúcar también. Y Correcto. sin embargo, esta bonanza económica es eclipsada por el desencanto sobre la vida política del país, como sucedió en Alemania también. Okay. Recordemos que Alemania sí hubo una crisis en 1923, que fue cuando se produce el Putsch de Múnich, pero sin embargo del 23 hasta 1929 fue una época de muchos créditos de los Estados Unidos y de la banca y de las finanzas norteamericanas en Alemania, donde se vivió un periodo de vacas gordas y en Okay. donde Hitler tuvo que estar a la sombra, Okay. porque su prédica de odio, de nacionalismo extremo, No no caminaba. caminaba, efectivamente. Exactamente. Pero para que la gente tenga en contexto y sepa que el push de Múnich no es nada más y nada menos que un golpe de Estado. Sí. ¿Me entiendes? Se dice push porque en inglés es pujar, ¿me entiendes? Ujú. Empujar, pero eso fue el push de Múnich es el golpe de Estado que hace Hitler, Efectivamente. ¿correcto? Que es similar al que hace Fidel Castro en el Moncada. En el Moncada. Es Que práctica. trató realmente, Efectivamente, efectivamente. Fíjate, hay una similitud tremenda. Lo que tú decías ahorita, una similitud y un paralelismo tremendo. El Putsch de Múnich fue una acción política muy malamente organizada. Realmente no duró mucho porque fueron aplastados militarmente por la fuerza del orden en aquel momento. Hitler es detenido y pasa un año más o menos preso en la fortaleza de Lamberg.
en donde además los jueces y los fiscales tuvieron Claro. le pasaron la mano a Hitler, como le pasaba la mano a casi todos los movimientos de derecha que estaban luchando en ese momento contra la República de Weimar, que era la encarnación de la democracia liberal en Alemania en aquella época. Algo parecido suma también lo que ocurre con Fidel Castro en el Moncada, una acción militar malísimamente organizada. 1953. Prácticamente un suicidio político. 1953, 26 de julio. Una acción militar descabellada en donde el personaje de Fidel Castro no entra. Yo no voy a entrar, o sea, no estamos hablando ahora pormenorizadamente de cada detalle del asalto. Claro. Sería bueno porque en internet hay mucho material sobre eso, pero él realmente nunca entró al Moncada. No, él se quedó afuera picándose las uñas. Efectivamente. Él se quedó Efectivamente. prácticamente. Sí, no, esto es verdad histórica. Mándate y Sí, yo atrás, sí. como todo lo que ha hecho, ¿me entiendes? Él sí era muy inteligente. Exactamente. Él mandaba a los peones a matarse Efectivamente. y él era la cabeza pensante. Efectivamente. Un desorden total, pero que eleva la figura de Fidel Castro al conocimiento de la vida política nacional. Porque hasta ese momento era un desconocido. Fidel Castro había incursionado en el bonche universitario, que eran grupos mafiosos dentro de la universidad. Incluso todavía hay un crimen sin resolver, uno de los primeros crímenes de Fidel Castro, que es el crimen a Manolo Castro, que era el presidente de la FEO en aquel momento. Y hay toda una serie de elementos de conjura que involucran a Fidel Castro en este asesinato directamente. Pero para los que no conocen, Fidel Castro, caballero, era un universitario. Sí. Y él era de un alto standing de vida. Él era rico. Sí. En ese tiempo. La familia Castro eran personas ricas. Incluso el padrino de Fidel Castro, ¿quién era? Batista. Que por eso se salvó el cuello completo. $1,000 le regaló Batista a Fidel Castro y a la hija de Díaz Balar en su boda en los Estados Unidos. De Díaz Balar. $1,000 que eran $1,000 en aquel. No. Escúchame, una fortuna. $1,000 en aquel tiempo. Escúchame, estamos hablando de dinero. Efectivamente. Estamos hablando de dinero, efectivamente. ¿me entiendes? Wow, increíble para muchos que no lo conozcan y no sepan, ¿sabe? De lo que es, que $1,000 es increíble. Entonces pasamos, mi hermano, para la pregunta número 7. ¿Qué papel jugó la represión política en el fortalecimiento de ambos movimientos, el nazi y el castrista? Bueno, la represión consciente, no aleatoria, sino consciente, punitiva, para estos regímenes es totalmente plausible y loable para sofocar cualquier intento de resistencia social, política, etc. O sea, el empleo de la violencia, Fidel le llamaba la violencia revolucionaria y Hitler le llamaba la violencia punitiva de la nación. Pero bueno, tiene el efecto de servir como una herramienta de presión sobre la nación y sobre el pueblo. Perfecto. No es, pero como increíblemente, cómo es que cuando tú estás viendo el contexto de lo que tú hablas, lo tan similar que tenía, o sea, era como que Fidel dijo, déjame leerme este libro. Porque eso sí tenía él leía mucho. Era un tipo bien preparado. Entre ellos el libro de Hitler, el Mein Kampf. Exacto, el Minecraft. Exacto. O sea, el tipo dijo, voy a coger por aquí, voy a coger de Angel, voy a coger donde quiera. Y lo bueno que fue que supo ver dónde estaba la fibra del pueblo. Efectivamente. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la fibra del pueblo? Aquí lo voy a hacer. Porque de todo lo que, sí, en Cuba, en el 1954 eran los países más desarrollados del mundo. ¿De América Latina? De América Latina. Incluso hubo televisión antes que incluso de muchos países europeos que actualmente son una potencia mundial. O sea, nosotros, Cuba, la isla de Cuba vivía un alto standing por la gran inversión que tenía. O sea, casi todos los inversionistas fueron a Cuba a invertir porque, o sea, Cuba tiene una gran localización geográfica y una potencialidad. Y una potencialidad de tierra increíble, ¿me entiendes? Pero... Y la violencia, o sea, Hitler decía, es importante que nos conozcan. Sí, claro. Es importante que nos conozcan. Mientras más golpes demos, mientras más peleas callejeras haya, más va a estar la prensa sobre nosotros. O sea, y ese es el objetivo. Él incentivó, hizo el incentivo de que
existiera el caos, todo. O Efectivamente. sea, que eso fue lo que hizo Fidel. Prácticamente nadie lo conoce, hace un ataque al Moncada muy mal proyectado, muy mal organizado, porque no fueron solamente los ataques al Moncada, lo hizo en Bayamo, en Carlos Manuel de En Bayamo, Céspedes. exactamente. O sea, fueron lugares estratégicos donde yo me imagino que a todo ese pensamiento él dijo, bueno, vayamos, por ahí es donde se empezó el incendio Vayamos, por los Mambises, yo también tengo que hacerlo. Pero como en ese tiempo Santiago de Cuba era una potencia, en una universidad en Santiago, que era muy bien prestigiada la Universidad de Santiago, incluso yo cuando tenía 12 años jugué en mi primer campeonato nacional, En el lo cuartel. jugué en el cuartel Moncada, con Ciego Ávila, nunca se me olvida, ese fue mi primer juego nacional, ahí muy bueno, ahí se veía que es un museo, ¿sabes? Está bien, estaba bien cuidado en ese tiempo, ahora debe estar Mira, hay desbaratado. una cosa, Fidel organiza el asalto al cuartel Moncada temiendo que las fuerzas políticas de aquel momento llegaran a un pacto con Batista. Por el pacto de Montreal que habían llegado ya el Partido Auténtico, el Partido Ortodoxo, Ujú. y él temiendo que hubiera una conciliación de paz entre Batista y la fuerza de oposición, se adelanta y da el golpe militar. Ok, Y crea una situación que obliga a Batista a tomar medidas punitivas, medidas de violencia para contrarrestar la insurrección. O sea, ¿cuál fue el plan de Fidel? No puedes gobernar. no puedo. Porque hay que decir una cosa, Batista en 1952 es el reflejo y la reacción a la podredumbre de los gobiernos auténticos. Ya lo tengo, claro. Ganterismo, robo, peculado, o sea, era una catástrofe los gobiernos de Grau y de Carlos Prioso Carrá. Exacto, los primeros gobiernos que realmente no había una organización. Efectivamente. Entonces Batista ni siquiera se encontraba en Cuba en aquel momento, estaba disfrutando la fortuna que ya tenía Claro. en los Estados Unidos y es llamado por un grupo de militares y de civiles para que, según el concepto que existía en aquella época, una revolución cívico-militar pudiera ordenar al país. Wow. Pero ¿cuál fue lo que hizo, o sea, lo que hace Fidel, que como tú decías, siempre fue un político muy astuto y muy inteligente? Crear una situación en que Batista no pueda mover los mecanismos de gobierno y lo Claro. obligue a estar constantemente bajo una supervisión militar y de emergencia en el país. Wow. Esto es lo que hace el 26 de julio. Claro. Muy inteligentemente. O sea, no te dejo gobernar, no te dejo gobernar. O sea, tranquilo, pero, o sea, es que es increíble cuando te pones a pensar, todo te estalla en un momento, tú sabes. Increíble, brother. Efectivamente, es un plan muy bien concebido. Wow. Incluso fíjate lo que hace después en la Sierra Maestra. O sea, en la Sierra Maestra él se atrinchera ahí. Sí, ese está trinchera Se completo. atrinchera ahí realmente, porque él conoce muy bien la situación de Cuba, política y militar de Cuba. Y realmente el ejército se estancó ahí, el No, ejército claro. constitucional, cosa que después en la guerra del Escambray, fíjate cómo él controla rápidamente la situación ahí contra los alzados del Escambray. Él utiliza los métodos que no utilizó Batista en la Sierra Maestra, lo utiliza Fidel después en la Sierra del Escambray. O sea, cuáles son los métodos, ir desgastando el terreno, ir tomando el terreno metro a metro. Eso fue lo que hizo la milicia comunista de Fidel Castro. Wow. Y desalojando a los campesinos y trasladándolos a otras regiones del país, sobre todo a Pinar del Río. Claro. Cosa que no hizo Batista en la Sierra Maestra. No, es que, o sea, él sabía el punto Efectivamente, débil, él lo sabía completamente. efectivamente. Porque imagínate, no, él dijo, no, por aquí yo sé que a los campesinos no tienen ningún tipo de protección, no le dan ninguna ayuda, yo voy a ir para allá, voy a prometer, y eso fue lo que hizo realmente que hubiera un golpe de Estado en 1959. Claro que Sí. la situación en el Escambray era diferente. En el Escambray había una clase media campesina muy rica, muy próspera en Ujú. aquel momento, donde había muy pocos bolsones de pobreza. Y Ya. en donde, por supuesto, la reacción anticomunista contra las primeras medidas totalitarias de Fidel Castro fueron muy pronunciadas. Y realmente la rebelión del Escambray fue un proceso que duró prácticamente hasta el año 66, 67, Siete. bastante, duró bastante, lo que claro, nunca pudo cumplir sus objetivos. Wow. Mm, Bueno, seguimos aquí. ¿Y cómo se llama? Déjame seguir con las preguntas. Vamos para la pregunta número 8.
Enrique Sifonte dice, hermano, ¿hasta qué punto el culto a la personalidad es la clave de la consolidación de un régimen dictatorial? Porque la justificación para el culto a la personalidad es una justificación de tipo religioso. La figura política se convierte en una especie de mesías político, Ajá. una especie de enviado del cielo, de las potencias celestiales. Y, o sea, con el objetivo de poder justificar cualquier tipo de política, cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de procedimiento y de aplicación gubernamental. Ese es el objetivo que tiene el culto a la personalidad. Si tú eres gobernado por una persona que realmente tiene condiciones extraordinarias, prácticamente sobrenaturales, ¿qué puedes hacer qué puedes hacer contra ellos y mucho menos por ellos? No, claro, eso estamos más que claros. Ujú. Decimos, vamos para la pregunta número 9, mi hermanito. Creo que el podcast va a ser un poco más rápido, pero bueno, va a ser conciso, porque a partir del conocimiento mucha gente no sabe Ujú. o sea, todo lo que ha hecho Fidel y a quién ha copiado. Ah, Que sí, que exactamente. mucha gente lo tiene en un pedestal. El tipo que sí, inteligente sí es, lo reiteramos aquí una vez más. Sí, sí, sí. Fidel Castro fue una persona muy astuta, que supo manipular a más de 11, 8 millones de habitantes y no solamente 11 millones. Él supo manipular al mundo completo. Exactamente. Porque hasta la ONU, sí, hasta la ONU pasaba así, ¿me entiendes? Sí, en el plano internacional jugó un papel muy importante, sí. Exacto. Entonces, pasamos para mi hermanito, la novena pregunta. Dice, ¿qué enseñanza histórica podríamos extraer para prevenir el surgimiento de unos nuevos dictadores en el siglo XXI? Es que enseñanza histórica, bueno. Es muy buena esa pregunta porque hay muchas convicciones de gente como, o sea, Maduro, que son dictadores, ¿me entiendes? Ya, gracias a Dios, Bolivia cayó de ese pensamiento que Sí, tenían tan absurdo, tú sabes. Pero, efectivamente. Bueno, yo creo que la principal enseñanza es bueno, precisamente es muy importante que la ciudadanía esté conscientemente movilizada en un sentido político. O sea, eso es muy importante, porque a lo largo de la historia de la democracia política liberal, del siglo XIX al siglo XX, la ciudadanía siempre fue considerada como una especie de entidad pasiva ante la política. Y lógicamente, los astutos, los políticos ambiciosos, los políticos cavernarios se han beneficiado de esto. O sea, la ingenuidad de las masas. claro, De la ingenuidad de las masas. O sea, no, fulano de tal tiene todo un paquete de promesas y claro, efectivamente, pues sin discusión ninguna, vamos a seguirlo. claro. Y ese es un grave error. Creo que es la principal lección, ¿no?, que Que se puede debemos extraer de entender. esto. Perfecto. Pasamos para la 10ª pregunta y última, hermano. ¿Crees que el nacimiento de los dictadores es inevitable en contexto de crisis o depende más de una manipulación ideológica y de liderazgo carismático? Yo creo que los contextos de crisis sí son efectivamente el caldo de cultivo ideal Demandando, claro. pero lógicamente dentro del plan es la consecuencia del resultado de los objetivos de la sociedad moderna contemporánea. O sea, la sociedad, y siempre me ha gustado terminar con una conclusión bíblica, con una conclusión de Dios. En estas sociedades seculares, materialistas, como la que se inauguró en la sociedad occidental a partir del siglo XIX, después de la Revolución Francesa y a lo largo de todo el siglo XX, pues precisamente la figura de Dios que ha sido sacada de todo contexto público, de todo contexto social, es muy lógico que este tipo de entidad política fructifique. ¿Qué es lo que es las dictaduras totalitarias? El totalitarismo es simplemente una especie de reivindicación neopagana y pseudo religiosa de la vida política en la cual se sustituye a Dios, que es la totalidad del bien, Ajá.
por la totalidad infernal y diabólica del mal, que es el totalitarismo de las ideologías de izquierda, ideologías de derecha, de ultraderecha y todo tipo de pensamiento político extremo. Mi pregunta es, que yo eso me la pusieron ahí, mi pregunta es, ¿Nayib Bukele es un dictador? Mira, muy importante, ¿te la pusieron ahí? Claro. Mira, yo te voy a decir la opinión que yo tengo personal de Nayib Bukele. En el contexto de los procesos democráticos en América Latina, no vamos a referirnos al de otros países, Europa es otro caso, Estados Unidos es otro caso. La democracia característica siempre ha tenido como nota principal su debilidad. O sea, la democracia se convierte en un disfraz de muchas cosas, tú sabes, hasta los derechos humanos, la libertad de expresión, etcétera. Ojo con esto, porque han sido precisamente las democracias débiles y podridas las que han llevado a los regímenes totalitarios de la dictadura. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, Bukele es un gobierno fuerte que con esa fortaleza protege a la democracia. Claro. Porque no se puede olvidar lo que ha pasado en El Salvador históricamente. Por historia, claro. Históricamente, ¿no? Entonces me parece que Bukele hace lo correcto en este caso. Hay un concepto que ¿por qué se llama dictador? Porque está rompiendo, está rompiendo las leyes constitucionales de una constitución de ese país. Por eso que se llaman dictador. Sí, hay algo muy importante, Julio, ahí que yo quería aclarar. El concepto de dictador está en el sustrato, en el fondo de la cultura occidental, que es greco-romana. El concepto del dictador es griego. Okay. Y tiene mucho que ver con la democracia griega, que al final de cuentas es lo que a lo largo de la historia occidental moderna hemos tratado de replicar, desafortunadamente muy mal. Pero el dictador era la figura política que venía a subsanar los errores de las oligarquías democráticas cuando efectivamente no cumplían su papel ante el pueblo. Entonces era necesario un dictador. Un dictador para enmendar eso. Pero ahí entonces, claro, para que tú veas cómo pasando los años la gente le cambia el concepto de las palabras y lo manipulan a su favor. Efectivamente. Porque la gente no conoce, o sea, la gente lo conoce dictador porque por muchos años ha sometido a un pueblo y lo ha tenido mal. Pero ya realmente en el concepto de la palabra no es así. No es así. Es todo lo contrario. Efectivamente. Fíjate quiénes son, y lo vemos en la actualidad con una vigencia tremenda. ¿Quiénes han sido los que han tergiversado de manera peyorativa el concepto de dictador en el sentido de lo que no debe usarse como un concepto de dictador? Bueno, fueron los demócratas liberales. No es casual que la mayor parte de los críticos, por ejemplo, de Bukele, es efectivamente, y demócratas liberales. La democracia liberal woke, el wokismo, que es la consecuencia inevitable de toda una herencia de democracia liberal fallida, que es lo que estamos viviendo hoy en día, y que no se entiende precisamente por eso, es el resultado de todos estos procesos de políticos acostumbrados a gobernar desde la sombra con una fachada democrática. Ahora la gente, o sea, muchos de estos personajes se indignan ante las medidas arbitrarias autoritaristas de Bukele. Pero nadie dice nada cuando muchos de esos políticos roban, muchos de esos políticos incentivan campañas de degradación humana. Todo esto es detrás de una oportunidad de que sal tú para poder seguir pagando. Efectivamente. No interesa que sea, ¿me entiendes? Si viene y acabe. Y entonces yo siento que Bukele en esta parte está haciendo más que sentido común, sentido propio de su país, porque sabe que el que venga va a acabar. Van a volver la pandilla, va a volver el abuso, va a volver todo. Correcto. Esto fue lo que quiso hacer en cierta medida. Y eso tendríamos que hacer un programa después, Fulgencio Batista en 1952. En el 52. Porque Fulgencio Batista es una figura muy controvertida, pero muy tergiversada dentro de la historia política de Cuba. O sea, todavía no hay una consunción. Y realmente lo que demostró, y sobre todo en la década del 50, ante la oposición castrista, pues fue realmente una debilidad y una política muy controvertida y muy floja en relación con la insurrección de Fidel Castro. De Fidel Castro, claro.
Oh, wow, es increíble cómo el conocimiento, mi gente, llega aquí y le damos con cariño para que ustedes tengan conocimiento, para que vean que solamente eh, todos estos dictadores como Fidel Castro, Hitler, que acabó con una nación completa a través de ¿cómo se llama? Efectivamente, Sus políticas tan agresivas hacia el ser humano, porque incluso Hitler quería buscar una raza perfecta, donde efectivamente. sacrificó millones de personas con características que nada más que ojos azules, cabeza redonda, aquello, una Dolicofagia, similitud que casi perfecta de un hombre, pero imagínate, no se pudo hacer y efectivamente, así acabó, no le interesó quién estaba por delante. Entonces, efectivamente. otra cosa que tengas que decirme, hermano, hemos pasado más de 35 minutos. Bueno, mira, Corto, resumido, pero está bien para conciso. resumir algo de Batista, Fidel Castro en la Sierra Maestra publicaba en Bohemia. Sí, es verdad, eso es correcto. Creo que esa es la conclusión más Eh, completa. exactamente, muchos lo iban y lo entrevistaban y Efectivamente, él daba discursos de libertad y aquello que no existía. O sea, efectivamente, sin censura ninguna. exacto, sin censura. Y lo otro, con un nivel de libertad que era para capitalismo. Increíble, Era para increíble. porque el desarrollo y tú sabes, la prosperidad Efectivamente, es lo que hace, porque ningún sistema comunista da una prosperidad. ¿Me absolutamente ninguna. entiendes? Porque la gente dice, no, pero es China. Caballero, China es solamente el nombre. Es la cubierta. Pero lo que es su economía es capitalista. Y eso es lo que no entiende. Bueno, mi gente, una vez más, muchas gracias aquí para los oyentes de TikTok. Gracias para la gente de TikTok una vez más. La otra semana venimos con otro tema bien. ¿Tienes algo en mente? La religión de los dictadores. La religión de dictadores. Hitler y Fidel Castro otra vez. Le Sería la estamos, segunda parte. exacto, le estamos dando duro a los dictadores para que conozcan a Cuba, al Fidel ese que aman y que idolatran. Aquí lo vamos a desmentir completo para que vean el mismo pensamiento que tenía del nazi de Hitler. Un saludo y bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.